Pasando la presentación y yo voy hablando. Bueno, me tienes que ir siguiendo el ritmo. Cuidado, Listo, vaya dando acceso. sensibilidad, mística, mente, cuerpo y alma en unión con la naturaleza. Artesanos del sabor, del aroma, capaces de producir tazas únicas, cafés sublimes gracias al alto grado de dedicación artesanal. Así es nuestro café, el café de Colombia. Cafés hechos a mano por caficultores para quienes su oficio es un arte. Acompáñenme a conocer cómo producimos esos granos de café perfectos. Cafés arábigos suaves con sabores a confituras y frutas. Cafés exóticos con toques cítricos y aromáticos. Cafés de finca con aromas a caramelo y a flores. ¿Cuáles son los secretos que hacen del café de Colombia el mejor del mundo? Bienvenidos. Esta es Colombia. 3.500 especies de mariposas diurnas. La mayor variedad de ecosistemas bajo una misma bandera. Selvas húmedas, sabanas, bosques andinos y páramos. Tres cordilleras y 2 océanos. La mayor diversidad de especies de aves, el Amazonas y el cóndor de los Andes. Aquí millones de años de evolución dieron forma a unas tierras volcánicas perfectas para la siembra de café. Su rasgo es la diversidad. Cafetales en los 4 puntos cardinales, hijos de la misma tierra, pero todos muy distintos. Cafés que crecen en territorios de alta montaña, donde las nubes y las bajas temperaturas ayudan a la planta a conservar mejor sus azúcares. El resultado, tazas con aromas pronunciados y notas dulces. Cafés cultivados en zonas más bajas, lugares de más sol y menos lluvia, en los que los cafetales crecen al amparo de sombríos. La planta respira tranquila a la sombra. El fruto se madura lentamente, parejo, uniforme, dando vida a granos para tazas muy balanceadas con diversas notas. Cafetales desde los 800 hasta los 2.300 metros. Aquí y allá, miles de hectáreas de cafetales varían de manera prodigiosa en el material de los suelos, la altura, la cantidad de horas al sol, las humedades. La pauta de las lluvias aumenta el potencial de nuestras tierras. En lugar de posarse en un periodo, las precipitaciones se desplazan por el país a lo largo de los 12 meses del año. Así el café siempre está fresco, mientras en el sur florece. En el centro inicia cosecha y en el norte avanza la maduración. Se dice que el café fue traído a América hace un par de siglos por un religioso. Mirando el horizonte colombiano, seguro no alcanzó a soñarse con la diversidad de nuestras tierras y el cuidado de la gente que iba a cultivarlas. Los cafeteros colombianos. Son más de 500.000 familias, en su mayoría labran parcelas pequeñas, cultivos con un promedio de 1.4 hectáreas. Son caficultores que llevan en el corazón cada centímetro de sus cafetales. Hombres, mujeres, pueblos ancestrales, más de 68 lenguas, diversas generaciones trabajan más de 900.000 hectáreas de café 100% arábigos suaves. Llevan sus cultivos con la convicción de que el entorno debe prosperar a la par de las matas de café. En sus mentes, ecosistemas vigorosos son la certeza de granos saludables y bien alimentados. Cuando llega la cosecha, recogen uno a uno y manualmente solo las cerezas maduras. En sus canastos solo se ven frutos sanos y homogéneos en su mejor punto. Los despulpan y luego los fermentan.
saben que ese es un tiempo esencial en la formación de los sabores. Llegado el momento, el café se lava y manejan con inteligencia el agua. Los azúcares en el grano que producirán la caramelización, el dulce, el color, se protegen mediante un secado experto a la luz del sol. Un proceso auténtico, una justa mezcla de innovación con trabajo artesanal. Así es como producimos más de 14 millones de sacos certificados de alta calidad cada año. Para alcanzar este nivel de excelencia, los cafeteros se organizaron hace más de 90 años a través de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Todo aquel que cultive más de media hectárea puede hacer parte de ella. Crearon un centro de desarrollo científico en donde investigan variedades, suelos, técnicas de siembra, de nutrición, métodos de cultivo acordes a la riqueza de nuestras tierras y el potencial de nuestra gente. Todo ese conocimiento se transfiere a los caficultores para fortalecer sus cultivos y mejorar la producción de nuestros granos. El resultado: cafetales manejados como un sólido sistema de producción, cafés orgullosos de llevar el sello de origen colombiano. Cuando elija una taza, queremos que tenga en cuenta que el café colombiano no tiene un solo y único sabor, ni un único proceso. Colombia es tierra de diversidad. Un territorio con un café para cada gusto y un gusto para cada café colombiano. Cuando el café Pergamino llega a las trilladoras, 2/3 partes reciben el sello de denominación de origen de Colombia. Un distintivo oficial que reconoce que aquí se produce café arábigo suave único y especial. Pero hay otra parte de las cosechas que se empieza a reclasificar, a etiquetar de acuerdo a procesos o notas características más privilegiadas. Algunos cafés se separan por su tamaño, su forma, la ausencia de defectos. Cafés para clientes que buscan granos excelsos de apariencia perfecta. Otro grupo maravilloso de nuestros cafés son aquellos que aportan a un mayor desarrollo y cuidado tanto de las familias cafeteras como del medio ambiente. Cafés orgánicos, cafés que abrigan especies, que reforestan, que promueven el trato justo, la dignidad, la conservación del planeta. Y finalmente, el más selecto grupo de cafés colombianos, los cafés de origen. Cafés que se cultivan en microclimas magníficos, características ambientales irrepetibles, procesos manuales detallados, sensorialmente únicos, tan especiales que sus granos incluso se enumeran. Su origen se puede trazar hasta la planta. Granos de lugares en los que la naturaleza y su gente se confabulan para producir bebidas realmente irrepetibles. Cada mañana nuestros clientes piden café de Colombia. Mientras lo servimos, quisiera hablarles de muchísimas cosas. Hablarles de la altitud, del tamaño de la finca, el esfuerzo y la dedicación que tienen nuestros caficultores al producir estos granos de café, el perfil de la taza, el aroma de nuestro café. Luego, lo servimos. En este momento no hay palabras. La taza lo dice todo. Pero vuelvo a lo mío. Trabajar con los mejores granos del mundo. Nuestro auténtico café de Colombia. Buenas tardes a todos. Vamos entonces a comenzar nuestro World Café. Esta vez entonces escogimos desde hace ya un ratico hablar sobre onboarding y para eso entonces tenemos algunas personas invitadas que nos van a ayudar en la coordinación de este espacio. Me gustaría que pudieran prender las cámaras. Vamos a mantener los micrófonos apagados, pero para que nos reconozcamos. Ahí está Gloria Gaviria, en Colmotos, que es una de nuestras invitadas. Billy, bienvenido, de TCC. Mónica Escobar,
de Prevel, que también es una de nuestras personas que nos va a ayudar en la coordinación. Vayan aprendiéndolas entre todos, algunos nos conocemos y se pueden ir saludando y con señas. Hola Mónica, Daisy, ¿cómo están? ¿Cómo va Catalina? Hola, ¿qué más? Qué bueno tenerte por aquí. Catalina Ochoa, Catalina Arboleda, que ahorita está en el Éxito, ¿cierto? Catalina Ochoa está en Isagen, Laura Marroquín está manejando todavía, está saliendo de Unicentro. Diana es de línea directa, ¿cierto? Bueno, pueden prender los micrófonos si quieren un segundito, nos vamos saludando aquí. También nos acompaña Marcela, Sara y Laura de Forma Activa. En este momento tenemos 37 participantes. Les vamos a pedir de que prendan las cámaras para que nos reconozcamos. Y aquí vamos entonces, Wilson, ¿de dónde nos acompaña? Algunos los reconozco. Hola, hola, de Bancolombia, gracias. Hola, Wilson, de Bancolombia. Vamos, les voy a ir llamando por aquí por el nombre. Lina Zapata, bueno, Mónica entonces. Alex, Santiago, de Incolmotos también. Hola, Santiago. José Flores, vayan prendiendo las cámaras. Hola. Tenemos 36 personas. Les cuento que tuvimos una inscripción de unas, al final, Laura, ¿cuántos estuvimos? Como casi 42. 42. Bueno, entonces estamos casi todos de los que se admitieron. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mantener los micrófonos apagados para que nos podamos coordinar. Enseguida va a presentar, Laura nos va a acompañar, les decía, de forma activa, igual que Marcela, que ya también se está conectando, y Sara. Listo, nos van a ayudar como en el soporte técnico y logístico de la mecánica que planteamos. Al principio, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presentarles un video que encontramos muy bueno, que resume de una forma que nosotros llamamos ahorita de microaprendizaje, en 4 minuticos, una empresa dedicada a trabajar con todo el tema químico. Es un video que ya lleva un tiempo, pero resume exactamente mucho de lo que nosotros hemos hablado. Al principio tengo unas preguntas de contexto que nos va a ayudar Mónica y Gloria, que son nuestras invitadas expertas. Sin embargo, también podemos, a medida que ustedes vayan pidiendo la palabra, si quieren también complementar algunas respuestas. Marjorie, que nos acompañaba hoy, se enfermó a último momento de Nueva Venta, sin embargo nos mandó las preguntas muy juiciosas por escrito. Entonces Laura nos va a ayudar leyéndolas. Entonces tenemos la experiencia que enseguida Mónica nos va a contar un poquito dónde ha estado, igual que Gloria. A ver, Mónica, te doy la palabra para que te presentes. Mónica me va a ayudar igual que Gloria Gaviria. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo estás? A todos un saludo muy especial. Me alegra siempre que esta comunidad desde el inicio pues ha generado grandes aportes para todos, y no solo el tema de conocimiento, sino de encontrarnos, que podamos juntos construir. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del onboarding. En mi trayectoria he estado en diferentes compañías, tanto a cargo de la gerencia de gestión humana como en roles un poco más de especialista de talento organizacional. He trabajado en diferentes sectores y llevo más de 20 años pues en el mundo organizacional, tanto vinculada como consultora independiente. En este momento hago parte de la compañía Prevel, que es una compañía de cosméticos y es una compañía que hace parte de todo el sector del consumo masivo, y específicamente en retail tenemos unas grandes marcas súper bonitas, que son marcas que apoyan muchísimo a embellecer la vida de las personas, como V2, Arden for Men, tenemos también Max Factor. Nuestra compañía, adicional a los productos que genera, tiene estrategias en términos de responsabilidad social empresarial. Tenemos un programa de inclusión hermoso. Aquí está Cata Arboleda y obviamente tengo que darle los créditos a Cata, quien fue gestora y quien lideró ese proyecto y muchos otros de los que tenemos en la organización. Entonces, en general, muy entusiasmada de conversar hoy de onboarding.
y me parece importante tener claro que nadie tiene el conocimiento completo. Yo creo que el éxito precisamente de la comunidad es que cada uno tiene una visión, una arista diferente y entre todos poder construir ese significado de onboarding y cómo mejorar nuestros procesos es lo que vamos a lograr hoy. Mil gracias, Carlos. Mónica, muchas gracias. Le doy la palabra a Gloria. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Gaviria. Yo me desempeño como jefe de desarrollo humano en Incolmotos Yamaha. Entre mi primera y mi segunda temporada, hace más o menos 6 años y medio. Digamos que todos estos procesos inician desde una experiencia pues de ingreso de las personas a la compañía, entonces de una u otra manera, si bien en Incolmotos no se llama onboarding como tal, digamos que cada vez más la experiencia desde que la persona inicia su ciclo de vida con nosotros, pues la hemos ido ajustando y complementando. Pues Santiago pues hace parte, pues, o hizo parte de mi equipo pues en algún momento, hace parte del equipo de talento humano y nos está acompañando. Digamos que es un tema que todos los días hay que inventar cosas nuevas, es un tema que no permite que estemos estáticos, entonces creo que eso es como lo desafiante del proceso. Perfecto. Muy bien, entonces, gracias Gloria. La mecánica que vamos a utilizar es muy simple, les vamos a proyectar un pequeño video que resume gran parte del concepto de lo que estamos tratando. Posteriormente tenemos unas preguntas de contexto que Mónica y Gloria nos van a ayudar a responder, más el texto que nos mandaron de Nueva Venta. Y los que quieran complementar, pues pueden alzar la mano aquí con lo que ya sabemos, pues con el manejo virtual que tiene Zoom, levantando la manito, ¿cierto? Y les vamos dando la palabra si quieren complementar algo de forma corta. Vamos a hacerlo pues muy dinámico, muy participativo. Posteriormente tenemos unas preguntas. Nos vamos a ir a unas salas, nosotros les vamos a ir indicando y las personas de forma activa, Laura, Marce y Sara, nos van a ayudar con la herramienta de mural, tratando de sacar unas conclusiones. Al final entonces nos volvemos a juntar todos en plenaria y miramos entonces qué sacamos de cada una de las salas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer de forma pues simple, lo más ameno posible, y vamos a ir como compartiendo en las expectativas que ustedes plantearon para este espacio. Hay desde saber el concepto de forma básica, mirar la implementación, mirar las experiencias, mirar esto cómo se viene incorporando. Recuerden que aquí el antecedente concreto es inducción y entrenamiento, ¿cierto? Como programas. Ahorita entonces surge este programa que es más integral, ahorita lo vamos a ver, y cómo recoge de alguna manera tanto el asunto de la atracción, la vinculación, la inducción, el entrenamiento de esos primeros 90 días. Tienen establecido algunas organizaciones, otras los tienen en 45, pero juntan esos dos momentos importantes para que la persona al ingresar a una organización debe vivir de la mejor manera. Ahora pues que no es solamente ingresar a una organización, sino vivir en una comunidad, convivir con unos valores y entrar y más en esta época un poquito distinta que nos ha tocado también. Muchos han estado en ese proceso de rediseñar esos espacios, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Recuerden que Work Café es una experiencia basada en tomarnos algo. Si trajeron algo de café, muestren el cafecito y las galletas, a ver si cumplieron como con la invitación. Eso, muy bien. Aquí tenemos algunos: cafecito, aromática, galletitas. Y recuerden que el Work Café, pues muchos lo hemos empleado en el mundo presencial. Estamos haciendo aquí una simulación en el mundo virtual. Pero recuerden que el Work Café como metodología hace parte de lo que se denominan en metodologías de espacio abierto. Esta es una metodología de espacio abierto de orden temático, inventado hace más o menos 20 y pico de años por Juanita Brown en Estados Unidos, y donde plantea que los breaks, los momentos en los que tenemos grandes eventos académicos y cuando uno sale a tomarse el café, a comentar qué fue el otro que es lo que está diciendo, es donde más se aprende. Entonces el origen del Work Café es hacer un break extenso. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un break extenso? Nos tomamos un café, nos ponemos unas galletitas, vamos copiando papelitos de colores, tomando apuntes, y ese es el origen de este tipo de metodología que la hemos empleado en muchas ocasiones y que yo sé que gran parte de sus empresas pues la vienen aplicando. Entonces vamos, con el apoyo de Laura, vamos a
les vamos a pedir de que miremos este video que encontramos que nos pareció bastante adecuado para este espacio. ¿Aún te acuerdas de cuál fue el momento más importante de tu primer día de trabajo? ¿Este momento ha permanecido en tu memoria desde ese instante y sin lugar a dudas conquistó tu corazón? ¿Por qué no crear un momento memorable para nuestros nuevos colegas? En Zoetis, nuestros colegas se distinguen por marcar la diferencia. Por esta razón buscamos atraer, contratar y retener el mejor talento y queremos que desde su primer día en la compañía sientan que han llegado al mejor lugar para trabajar. Por eso, te invitamos a conocer el proceso onboarding. Este será un recorrido en el que tú, sin importar el área a la que perteneces, jugarás un papel muy importante. Te invitamos a conocerlo y a unirte a este recorrido en tren. En este tren existen diferentes funciones. People Manager. Aquí serás el líder de este recorrido. En tus manos está el liderazgo del proceso. Tu compromiso es garantizar que nuestros nuevos colegas reciban a tiempo sus herramientas, se sientan bienvenidos y que cumplan el plan trazado para sus primeros 90 días. Tripulación. Ustedes, como áreas involucradas dentro del proceso, son las encargadas de ejecutar a tiempo las solicitudes realizadas por el People Manager. Su objetivo es preparar todos los recursos que necesita el nuevo colega para cuando éste llegue, así como presentarle de manera completa sus áreas. El pasajero. El pasajero es el nuevo colega que se subirá en este tren llamado Conócela. Para él, prepararemos su llegada y haremos que sus primeros 90 días en Zoetis sean inolvidables. Nos encargaremos de hacerlo sentir bienvenido. El padrino. Será el acompañante del nuevo colega. Le ayudará a que éste entienda el negocio, cree su red de contactos y comprenda los aspectos culturales y las políticas de la compañía. El proceso onboarding se divide en 4 etapas: preparación, orientación, entendimiento e integración. La etapa de preparación es la etapa previa a la llegada del nuevo colega. En ella se alistan los recursos y herramientas que necesita este nuevo miembro para realizar su trabajo. Igualmente, se diseña su plan de entrenamiento. La segunda etapa, llamada orientación, ocurre durante las primeras 2 semanas a partir del ingreso del nuevo colega. La tripulación entrará en contacto con el nuevo colega para que éste obtenga un entendimiento completo de lo que es Zoetis. Esta etapa garantizará que el nuevo colega pueda desempeñar su trabajo de la mejor manera, al tener una visión completa de la organización. De esta manera, todos en Zoetis podremos trabajar con efectividad y agilidad, así como desarrollarnos y dar lo mejor de nosotros para el éxito del negocio. En la tercera etapa, llamada entendimiento, el nuevo colega empieza a ejecutar sus funciones. Aquí, el People Manager le explicará en detalle su rol y durante aproximadamente 45 días, el colega se familiarizará con sus nuevas responsabilidades. Al finalizar el proceso, el colega realizará una encuesta de satisfacción. En ella evaluará si sus herramientas de trabajo le fueron entregadas de manera oportuna y si las presentaciones realizadas por las áreas y unidades de negocio fueron efectivas. Ten en cuenta que los resultados de esta evaluación serán públicos a la organización. A los 90 días de ingreso del colega, este tendrá una sesión de retroalimentación realizada por el People Manager y L&D. Con base a esta retroalimentación, el colega desarrollará su primer IDP, entrando así a la etapa de integración del proceso onboarding. Te invitamos a usar todos los recursos disponibles para hacer de esta una experiencia positiva para los nuevos colegas. Conviértete en un embajador del proceso onboarding, contagia entusiasmo durante este tiempo y siempre hazle sentir bienvenido. No olvides que de ti depende que nuestros nuevos colegas vivan su mejor momento durante los primeros 90 días en Zoetis. Esta imagen se grabará en la memoria del nuevo colega para siempre y tú serás el artífice de ese recuerdo. Muy bien, ¿cómo les pareció? Concreto el asunto. Esto de onboarding hace parte también
de algo donde experiencia cliente, que creo que lo han escuchado al interior de sus organizaciones y las áreas de mercadeo, así como hace más o menos unos 10, 15 años empezamos a escuchar sobre endomarketing, ¿recuerdan? Que es todo el concepto de llevar el tema interno desde el punto de vista del concepto y que lo hemos materializado en campañas. Ahorita también este concepto se ve en la experiencia cliente, pero ahorita la experiencia cliente y nuestro cliente ahorita es el empleado. Entonces, ¿cómo es vivir la experiencia? Y con herramientas muy concretas, fíjense como lo acabamos de ver en el video, de orden temático, conceptual. El concepto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. Quisiéramos arrancar entonces con unas preguntas que quisiéramos hacerles a Mónica, a Gloria y lo que nos reportaron desde Nueva Venta Marjorie, para que vamos dando contexto a si tienen alguna pregunta, alguna duda, recuerden que por el chat nos pueden ir ahí haciendo algunas inquietudes o levantando la mano. Entonces vamos a tener algunas preguntas de contexto. Le voy a pedir a Laura entonces que nos las proyecte. Y vamos a iniciar con Gloria o con Mónica, como quieran, frente a esto que nos empezamos a preguntar. ¿Qué tipo de experiencias de bienvenida tienen para recibir al nuevo empleado y qué resultados buscan y han obtenido hasta el momento? A ver, de pronto, Mónica, ¿quién nos quieras ayudar con esto? Es una primera pregunta que tenemos en este sentido. Yo creo que el tema del onboarding tiene una diferencia importantísima con la inducción y tiene que ver con el diseño de la experiencia desde la perspectiva del empleado. Entonces, esa es la diferencia. En la inducción tradicional generalmente pensamos en cuál es el contenido que queremos entregarle a la persona que llega, es desde la organización hacia la persona, y en el onboarding estamos hablando es más de la experiencia del empleado, es qué necesita el empleado recibir de la compañía. Por lo tanto, el enfoque cambia. Frente a esta pregunta entonces de qué experiencias de bienvenida tenemos en Prevel específicamente para el nuevo empleado, hay varios momentos que son claves. El primero es esa noticia que se da cuando la persona queda elegida. Es un proceso que se cuida, se identifica el momento correcto, se abre en este momento que es virtual, se abre una conferencia para ver la persona y darle la noticia y crear esa experiencia positiva para que sea bienvenido. Y adicionalmente, la persona recibe una llamada de su líder dándole la bienvenida. Entonces, primero aparece gestión humana, luego va el líder. Y adicionalmente, nuestra compañía tiene un detalle muy especial y es que envía a la casa del nuevo colaborador una ancheta de productos para que la persona desde el primer minuto esté conectada con el negocio, con cada uno de los elementos que nosotros generamos y entregamos pues obviamente a la sociedad y que ayudamos a transformar y a generar bienestar a través de esos productos. Entonces, esos tres momentos son claves. Uno, la noticia, que tiene que ser una noticia muy bien dada. Segundo, esa experiencia del jefe diciéndole bienvenido, te estamos esperando. Y tercero, un obsequio de productos de compañía que llega hasta la casa del colaborador para dar ese mensaje de conexión. Bueno, desde el lado nuestro, pues realmente el proceso se ha ido transformando y en especial pues como en estos tiempos, digamos que nosotros ahorita pues como todo el tema ya es como mixto, sincrónico y asincrónico, entonces lo que estamos haciendo es que una vez nos notifican y a la persona le notifican desde el área de selección o desde la temporal en el caso de las personas tercerizadas, porque en nuestro caso todo es en igualdad, sea que la persona sea vinculada, o sea que la persona venga por pues, tercerizada, para nosotros es exactamente igual todo el proceso de bienvenida, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros ahorita lo que estamos haciendo es que una vez si es por temporal, pues ellos le avisan, pero nosotros lo estamos llamando desde el área de desarrollo humano a darle la bienvenida, a darle las indicaciones de qué es lo que sigue dentro del proceso, qué es lo que requiere. Entonces, una vez lo llamamos, le decimos, te vamos a enviar un correo con una citación, entonces dentro de eso le mandamos una tarjeta de bienvenida virtual, es donde la persona ya de una u otra manera ya está enterada porque previamente la llamamos, le indicamos que debía estar pendiente de su correo electrónico. Entonces una vez digamos que desde ahí nosotros aseguramos de llamarlo y la persona que normalmente lo llama pues sería la persona de mi equipo que está conmigo o soy yo normalmente. Entonces lo que hacemos es que qué tan rico, qué bienvenido, o sea, le ponemos como toda la emoción
al tema. Adicionalmente, pues le enviamos su correo con una tarjeta de bienvenida que diseñamos, con todas las indicaciones, lo citamos al momento pues de inducción, que sería como la primera etapa del proceso de onboarding. Entonces digamos que desde ahí empezamos como a garantizar pues como ese acople. Ahorita lo estamos haciendo pues sincrónicamente, así pues sincrónico y asincrónico. En momentos presenciales tenemos un tema incluso de experiencia con las motos, unas clases se llama el Yamaha Riding Academy, entonces ellos digamos que reciben como toda la adrenalina de la marca y pueden vivir la experiencia de montar la moto en la pista. Obviamente este año no lo hemos podido hacer desde marzo, pero pues digamos que anteriormente sí lo complementábamos con eso, entonces eso da pues todo un tema de desafío y de adrenalina y de experiencia y de energía con la marca. Bien, gracias, Gloria. Laura nos quiere leer algo de que nos enviaron de Nueva Venta. Sí, claro. Ella nos cuenta que uno de los primeros pasos que garantizan es que el salario incluye además, pues como de todos los beneficios de la compañía, lo que el socio estratégico necesita. Además, ya tienen pues como distintos pasos, que es desde el área de logística, envían un email con toda la información que necesita saber para presentarse el primer día. Hacen un contacto de ingreso, contactamos con un anfitrión que guía al empleado hasta pasar al entrenamiento en el cargo. Se le solicita a su familia un video para que se haga parte de su primer día y exprese sus felicitaciones. Al líder se le entrega un formato tipo carta para que todo el equipo de trabajo le dé la bienvenida al nuevo colaborador. El área de comunicaciones hace presentaciones en las plataformas internas que tenemos y asimismo los televisores que tenemos en cada sede se hace presentación de los nuevos colaboradores. Cada líder hace presentación del nuevo colaborador al equipo y agregan los grupos internos de trabajo. Se designa un mentor, que es quien acompaña en los momentos donde el colaborador no se encuentra en entrenamiento en el puesto, esto con el fin de dar visual de pequeños detalles como dónde queda el baño, los espacios de descanso, restaurantes, etc. Se hace una entrega de merchandising corporativo, cuaderno, lapicero, pulsera marcada por la compañía, y asimismo durante su ruta de recorrido en el onboarding se hace entrega de una ancheta de productos de nuestras marcas para compartir con su familia. Muy bien. Bueno, esto lo consideramos importante, esa primera experiencia de bienvenida. Vamos con la siguiente pregunta, Laura. ¿Cómo se evidencia que los valores se viven y existe una conexión entre los aspectos claves de la cultura organizacional? A ver, Mónica, ¿qué nos quiere contar frente a este tema de valores? ¿Cómo hacemos que se incorporen en este proceso? Bueno, yo creo que el tema de valores es clave porque parte del onboarding, parte del objetivo del onboarding es que existe esa conexión emocional del colaborador con ese contexto organizacional. Entonces, digamos que todo el proceso de aprendizaje que se da en esa primera etapa está muy marcado por los valores. En primer lugar, en la información que se entrega, en toda la parte de inducción como tal. En segundo lugar, en las conversaciones que la persona tiene cuando pasa ya a una metodología muy bonita que tiene Prevel que se llama enrutados, donde cada equipo de trabajo se presenta, los conocen y obviamente empiezan a explicar un poco cómo trabaja la compañía. Ahí siempre en esa narrativa siempre están los valores como parte fundamental. Y en tercer lugar, cuando la persona empieza a integrarse ya a las actividades que son más de tipo como social, empieza también a hacerse muy evidente cuál es el estilo de compañía, qué se valora, cómo se conversa, cuál es el enfoque de los líderes. Entonces hay digamos que una narrativa que acompaña cada una de esas etapas de incorporación de la persona a esa nueva cultura organizacional que está conociendo y de la cual está aprendiendo. Gracias. Aprovechando que Catalina está por ahí, también estuvo en Prevel, de pronto nos quiere complementar algo. Cata está por ahí. Gracias, Carlos. No, Moni lo está haciendo perfecto, como parece que llevará un año en Prevel. Bueno, y también voy a hacer otra vez publicidad. Enrutados fue un diseño que hizo Cata y que montó y funciona perfecto, Katica. Mil gracias. Linda, gracias a ti. Bien. Gloria. Bueno, en el caso de nosotros, pues digamos que
se evidencia incluso desde la misma selección de las personas que facilitan los procesos de entrada, de inducción, de entrega de las personas a las áreas. O sea, digamos que de una u otra manera hemos tenido como unos líderes natos que nos acompañan en el proceso. Entonces, no cualquiera puede participar dentro de ese proceso con el nuevo empleado, ¿cierto? Entonces, digamos que desde esa misma actitud, presencialmente, obviamente, nuestras instalaciones tienen mucho impacto en la gente. Entonces, digamos, les mostramos, les hacemos los recorridos, vamos a la Plaza de la Comunicación, que es un museo que tenemos, los llevamos a la planta a ver todo el proceso productivo. O sea, ellos digamos que viven la experiencia de cómo se vive, cómo es el orden, cómo es la gente, cómo se saluda en momentos presenciales. Entonces, de una u otra manera, eso también lo garantizamos. Esas personas que nos están acompañando en esa facilitación, como en esa primera etapa de la inducción y cuando los entregamos a las áreas, ellos digamos que son como los más convencidos y se aseguran de que la persona tenga todos los recursos, de que esté bien, de que tenga todo lo necesario. Entonces, digamos que ahorita la experiencia nos ha cambiado un poquito, sin embargo, se garantiza lo mismo. Entonces, digamos, las personas, obviamente los que están en planta, pues tienen que trabajar allá, están presencialmente, pero reciben su primer momento de entrada virtualmente y ahí les mostramos las instalaciones. Entonces hay unas fotos súper lindas del atardecer, del amanecer, de los distintos lugares, de las mascotas, porque donde nosotros trabajamos es un lugar pues como con 18 perros, entonces los perros están pues permanentemente en interacción con los empleados. Entonces es mostrarles como todo, cómo se vive, cómo se habla, la historia de vida del doctor Francisco Sierra, que es el presidente de la Junta Directiva. Entonces, digamos, es mostrarles que Incolmotos ha sido un producto de la persistencia y obviamente pues hablamos de cómo es nuestra gente y eso se evidencia en cada fase. Entonces, digamos que cada persona que toma la vocería o toma el liderazgo de las nuevas personas que llegan, pues digamos que de una u otra manera nos hemos asegurado de que sean los más apasionados en transmitir la cultura, más todas las vivencias pues dentro de la cotidianidad en sus sedes. Entonces creo que eso también ha sido muy clave y en especial porque tenemos personas que tienen mucha antigüedad y han crecido en la empresa. Entonces la gran mayoría de personas que nos acompañan en eso, digamos que les demuestran de entrada que sí es posible crecer, que sí es posible avanzar, que sí es posible aprender. Entonces de esa manera digamos que los valores están ahí y es claro pues para toda la gente que llega nueva. Gracias, Gloria. Laura. Hola, Marjorie nos dice, no es un generador de proyectos, es algo que la cultura lo lleva en su ADN, a hoy contamos con 14. Es allí donde tú evidencias de manera más directa que lo que recibiste a tu ingreso en conocimiento del negocio, lo conectas en estos espacios. En estos espacios no te juzgan por llegar nuevo al proyecto, solo se pide que trates de ponerte al nivel de ellos. Para esto te brindan su conocimiento y te acompañan para que entres a ser un jugador de equipo. El que hoy contemos con espacios, interactuemos de diferentes procesos por un objetivo común, permite que todos tengamos claro el foco de la organización, nos comprometamos por ser un mismo resultado y como resultado final vivamos los talentos, ser Nutresa. Muy bien. Vamos entonces para la última pregunta de esta primera parte de contexto. ¿Con qué mecanismo de valoración cuentan para saber que el entrenamiento está siendo efectivo en su proceso de onboarding? ¿Qué nos cuenta Mónica ya en el mundo del entrenamiento, en esta parte? Obviamente hay como dos frentes. Hay un frente que es el proceso como tal y el aseguramiento que la persona estuvo en el proceso, donde cada líder que da la inducción debe llenar un formulario donde explica si la persona pasa o no pasa ese proceso. Obviamente con el cambio que hemos tenido a una visión un poco más virtual, pues estamos desarrollando como unas herramientas que sean mucho más electrónicas y unos formularios para hacerle seguimiento al proceso. Y en segundo lugar está todo el tema del periodo de prueba. Cuando evaluamos si la persona se está conectando, si hay algo que se necesite ajustar, en esa evaluación el líder también va reportando los avances que vamos teniendo con ese proceso de inducción y de onboarding, o sea, de los dos. Perfecto. Gloria. Bueno, en el caso nuestro, pues digamos que obviamente la evaluación del periodo de prueba pues tiene inmerso todo el tema de la evaluación del entrenamiento. Sin embargo, dependiendo del proceso productivo o del proceso pues administrativo, pero en este caso los productivos, ellos tienen como unos mecanismos que estamos virtualizando junto con ellos, que tienen unos esquemas de evaluación inmersos dentro de nuestra plataforma educativa. Entonces,
dentro del entrenamiento tienen unas fases virtuales, unas fases presenciales, unas fases de práctica, digamos que como con toda la metodología de entrenamiento, entonces digamos que lo vamos teniendo así. Asimismo, ellos siempre tienen como un compañero sombra, por decirlo así, que se los van rotando, entonces esa persona es la que alza la mano y dice, venga, a este niño nuevo le falta algo, le falta reforzar esto. Adicionalmente, pues los supervisores tienen un rol fundamental dentro de esa valoración. Entonces, digamos que el entrenamiento, en especial en los casos de planta, son momentos muy críticos. En el caso del personal, pues como administrativo, digamos que desde el área de desarrollo le programamos todo el esquema de entrenamiento con todas las áreas y las personas que con las que debe conversar. Entonces, en una primera instancia, nosotros validamos que todas las conversaciones de una u otra forma se hagan. Si por X o Y razón no se pudo, digamos que la persona nueva tiene la responsabilidad de contactar a esa área o a esa persona para que le cuente pues qué es lo que requiere, y asimismo ellos nos deben entregar pues como un formato diligenciado y les mandamos como una encuesta de cómo fue, qué les pareció, o sea, de una u otra manera tratamos pues como de asegurar ese proceso de entrenamiento. Perfecto. Carlos, Laura. yo quiero hacer un aporte ahí, no sé, Moni, si todavía estará así, pero recuerdo que en la planta, como dice Glory, en las plantas pues hay un rigor muy importante en temas de entrenamiento, y digamos que en Prevel en su momento recuerdo que por temas de buenas prácticas de manufactura implementamos unas listas de chequeo, porque yo creo que este es el reto, este es de los retos más grandes que tenemos en los procesos de onboarding, y es medir la efectividad de esos procesos. En las áreas administrativas cuesta un poco más, pero por ejemplo en las plantas de producción, en ese caso, había un checklist que estaba totalmente alineado con el checklist de entrenamiento de las personas. Y ese checklist se llenaba, digamos que habían 3 momentos distintos en diferentes momentos de esa vida del empleado o de esos contactos con el empleado, donde los diferentes formadores expertos del proceso van y hacen el chequeo uno a uno de que esa persona aprendió a hacer la actividad. O sea, realmente es una evaluación más de habilidad que de conocimiento. Entonces les voy a poner un ejemplo, era un fabricante. Entonces ese fabricante de cosméticos está en su marmita, en su reactor, va, hace la mezcla, y él tiene que hacer una cantidad de controles, viscosidad, temperatura. Entonces como que el formador está chequeando que en ese lote de fabricación, por ejemplo, esa persona está aplicando los conceptos que son. Entonces digamos que particularmente esa solución y esa medición de efectividad fue muy bien valorada en su momento por los auditores de las compañías a las que les maquilamos, porque es la manera de validar realmente que la persona sí desarrolló esa habilidad. Y se hace en 3 momentos con 3 formadores distintos. Uno es el formador experto, otro puede ser el líder del proceso, para que al final la persona vaya cerrando como las brechas en cada uno de esos momentos y que la persona quede, entre comillas, certificada para hacer esa labor. Gracias, Cata. Miren que en esto veíamos desde el video y las experiencias que nos han contado las diferentes compañías, que la asignación de los roles, partiendo del líder como tal, que es clave aquí, más los tutores, los entrenadores, los facilitadores, es fundamental. Tener ese proceso de acompañamiento y que la persona en todo momento sienta que hay una conexión. Bueno, Laura, para terminar, ¿nos quieres contar de lo relacionado con Nova Venta? Bueno, ella nos cuenta, el líder es el encargado de hacer las agendas de entrenamiento en el puesto de trabajo. Esto permite que tenga interacción constante con su líder. Así garantizamos que la ruta de trazo entregará las herramientas necesarias para que pueda ejecutar su rol. Estos entrenamientos deben contener firmas y son entregados al área de talento humano. Asimismo, cada socio estratégico debe ir monitoreando los avances. Mentor en el equipo que acompaña la integración del nuevo empleado. Este mentor también levanta alertas de cómo se puede estar sintiendo el nuevo colaborador. Mentor desde talento que va monitoreando las formaciones asignadas. Con esta persona también se levantan alertas. Encuesta de opinión para conocer su efectividad. Acompañamiento de socio estratégico a los 3 meses de su ingreso. Impacta el indicador del socio en cuanto a la efectividad de la selección. Perfecto. Bueno, lo que hemos encontrado nosotros desde nuestra experiencia en formativa es que una de lo que tenemos que empezar, de las prácticas y de las habilidades o capacidades que tenemos que empezar a desarrollar, es eso de diseñar experiencias.
Entonces, en esto de diseñar experiencias, porque todo el tiempo hemos hablado de experiencias, Laura, ¿nos puedes ir pasando lo del tema de experiencias? Decimos ya como que esto tiene que tener en cuenta dos cosas fundamentales: cómo diseño esa experiencia y cómo esos diferentes momentos claves pueden estar, pero entonces nos preguntamos qué es eso de crear experiencias significativas. Desde lo que nosotros tenemos como práctica, surgen dos cosas importantes. Uno es el contenido y otro es la reacción emocional, porque una experiencia no es más que la suma de un contenido que te determina un qué y una reacción emocional o una emoción que te determina un cómo. Dentro de los contenidos es importante cuál es el mensaje, como le estamos diciendo desde el primer momento, de una forma simple, concreta. ¿Cuál es ese mensaje que le vamos a mandar, que como estaban contando ahorita desde el inicio, es en las casas? ¿O cómo ese es el mensaje que les vamos a ir diciendo: nuestra organización significa esto y qué significa para usted? Porque acuérdense en que la interpretación o el contenido tiene que ver con lo que trae la persona y lo que le expresa la organización. Entonces es importante ahí ese significado, darlo de una forma concreta y simple. Y la emoción está representada en ese relacionamiento o en ese vínculo que puede buscar el empleado al interior de la organización. Entonces, ¿cómo es ese mensaje y cómo es la conexión con el líder? ¿Cómo es la integración con los compañeros? ¿Cómo es la emoción que le genera su puesto de trabajo, o cómo le genera el souvenir o lo que nos estaban contando de las anchetas, conectarse directamente con los productos? Eso indudablemente genera una emoción, y esa emoción lo que buscamos es que sea positiva. Entonces, la suma de ese contenido más la emoción es lo que nosotros hablamos de que se materializa en una experiencia, que esa experiencia tiene que ser significativa. Queríamos retomar un poquito de esto porque hemos hablado mucho de experiencia, pero entonces hablamos de experiencia desde dónde. Nosotros lo vemos desde ahí. Entonces es la suma de cómo esos contenidos, que son mensajes concretos, cortos y significativos, va a ser una emoción representada en el relacionamiento y en lo que lo haga emocionar a esa persona. Y fíjense que cuando hablamos de que es de carácter subjetivo, significa que la experiencia para esa persona desde donde viene es distinta. Entonces tenemos que saber cuál es el origen, cómo se llega. Por eso es que esto lo que lo hemos heredado un poquito del mundo del mercadeo, tiene que ver es cómo generamos en el cliente una experiencia personalizada y representativa para que realmente sea significativa de una forma agradable, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a pasar a la otra parte de esta actividad. Es que tanto Gloria, Mónica y yo los vamos a acompañar en salas. Nosotros tenemos ya unas preguntas por hacerles. Nosotros somos los que vamos a rotar en los diferentes momentos. Entonces, con la ayuda también de Sara, de Laura y de Marcela, ellos nos van a ir acompañando tomando nota. Lo que vamos a hacer es que dejémonos llevar entonces por el Zoom, cómo funciona esto, que ya creo que ya varios de nosotros ha tenido pues como la experiencia. Simplemente vamos a estar en salas, nosotros los vamos a orientar con relación a la pregunta. Nosotros somos los que vamos a ir rotando con las preguntas y vamos a ir llegando a cada una de las salas. Si tienen una pregunta hasta el momento frente a lo que hemos conversado, frente a este contexto inicial, este sería como el momento en que nos la pueden hacer antes de que nos vamos para las salas. Lo pueden hacer abiertamente abriendo su micrófono o lo pueden escribir. Bueno, Diana Patricia nos aclara que es de marketing personal. Daisy, que viene de la empresa de ISA. Si tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos charlado, de lo que hemos conversado, de la diferencia entre lo que veníamos haciendo de inducción y entrenamiento con esto de onboarding como un asunto más integral. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Estamos aquí escuchando. ¿Quién? Daisy. No te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. No te oímos.
Daisy, de pronto tienes audífonos conectados. Pronto tiene el audífono desconectado, te dicen Daisy, no, no te escuchamos. Bueno, mientras Daisy resuelve su problema técnico, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna inquietud o algún aporte de pronto de cómo lo hacen? Billy, ¿de pronto nos quiere decir algo? Sí, Carlos. No sé si esta pregunta es para hacerla abierta o tal vez esté dentro de la opción de las preguntas de las salas, y es la siguiente. Nosotros en las organizaciones invertimos un X presupuesto en la estrategia de onboarding, ¿verdad? Pero ¿cómo logramos monetizar o traducir en términos de resultados esa inversión como un retorno? No sé si alguna de las empresas que estamos acá ha evolucionado en ese modelo de decir, yo invertí tantos millones de pesos y logré traducirlos en un engagement en tanto o en otro indicador, no sé. No sé si Gloria o Mónica tienen alguna respuesta. Esa es la famosa conexión entre el ROI, el famoso ROI, que lo queremos involucrar en todos los programas de gestión humana. Pues lo que hemos aprendido nosotros hasta el momento, el retorno de la inversión, tiene que ver es cuánto nos costaría en determinado momento si este proceso involucra el proceso de vinculación, de selección. Si no hacemos bien esa parte de retorno, pues eso es una de las cosas que en determinado momento tendríamos esa ganancia o no, es decir, la permanencia o no, que pase el periodo de prueba que nos mencionaban aquí, yo creo que es una ganancia y cuantificar cuánto nos cuesta seleccionar una persona no es tan difícil, ¿cierto? Es relativamente fácil monetizar cuánto nos vale eso. Lo que tendríamos que hacerlo es al contrario, cuánto nos costaría a nosotros que esa persona no continúe. Se me ocurre a mí como un primer parte de la respuesta, pero si alguien tiene, pronto Billy lo preguntaba más en el proceso integral, entiendo yo, no sé si alguna compañía ha llegado hasta ahí. Exacto. Sobre todo porque, digamos que nuestras áreas siempre se van a ver abocadas a la siguiente pregunta, y justo por estas épocas empezamos a armar presupuestos y empezamos a decir, bueno, ¿cuánto voy a invertir en cada uno de los elementos de mi proceso? Y llega el momento de justificar el presupuesto, pues ante las áreas financieras, incluso ante los CEOs, y nos dicen, bueno, ¿y por qué invertir esto? ¿Por qué invertir tanto X valor, el que sea, en esta experiencia y no en esta otra? ¿Verdad? Entonces siempre llegamos a ese momento como incómodo en cómo valoramos en términos monetarios cada uno de nuestros procesos. Yo me atrevería a decir, Billy, porque también es otro de los temas retadores que tenemos en gestión humana, pero hay una evaluación que Moni la mencionaba ahora, y es la evaluación del periodo de prueba, que incluso esa puede ser muy rápida, pero nosotros, por ejemplo, en el éxito, a los 4 meses hacemos un balance del nuevo empleado con el jefe de ese proceso de inducción y entrenamiento. Me atrevo a decirte, no porque lo midamos, pero me atrevo a decirte que una manera de medir ese ROI pudiera estar asociado como en una valoración de ese líder que sí está pues como testimonio de ese candidato o de ese empleado nuevo en su desempeño durante ese tiempo, entendiendo que durante ese tiempo la persona está tratando de entender la organización, de incorporarse como a esos nuevos haceres, pero digamos que una manera de cuantificarlo puede ser como el nivel de engagement, como tú lo mencionas, a través de una encuesta. Ahora se usan mucho las encuestas de pulso, que le permitan a ese candidato, a ese empleado nuevo, calificar esa experiencia, que es su nivel de engagement con la organización, también el nivel de desempeño en lo que se pueda medir de ese jefe, pues de parte del jefe con ese colaborador, el ajuste a la cultura, el ajuste a los valores, y que de pronto eso se contraste con uno que no ha tenido todo un proceso de onboarding que requiera pues como una inversión en recursos importante.
sería como contrastar esas dos cosas que le permitan a uno darse cuenta que que con toda certeza un proceso de onboarding bien estructurado va a entregar probablemente un empleado mucho más conectado y con mejor desempeño que el que no tiene como todas esas detalles de fina coquetería que se tienen en un buen proceso de onboarding. Entiendo entonces, Catalina, que una estrategia podría ser la generación de grupos control, donde yo me voy con unos que reciban todo el proceso y con otros que no, y hacer la valoración de indicadores. Exacto, como para uno poder vender un proyecto, porque lo que tú dices es cierto, eso vale plata, o sea, el hecho de tener una super ancheta bien bacana para cada empleado, todos esos detalles que son espectaculares, pues todo eso vale y pues muy asociado a la rotación de cada empresa, entonces poderlo como cuantificar con dos grupos control como mencionas y poder obviamente ya con eso uno decir, venga, que es que esto sí tiene un retorno. Buenísimo, muy buena idea, muy buena estrategia. ¿Y hay alguna empresa que lo haya logrado de los que estamos acá presentes? En mi caso, no lo hemos logrado, pero no. No, señor, todavía no. Cuando Billy dice desde su caso es desde TCC, ¿cierto? Aunque todos, pues, la mayoría lo publicamos. Bueno. Y yo creo que otra manera, pues, tampoco lo medimos ahí, pero digamos que rayando las posibilidades, es decir, ¿qué riesgos implica no tener un buen proceso de onboarding en este caso? Es decir, mientras yo no tengo esa persona o esa persona se me fue, porque yo ya contaba con ella, y tengo que conseguir a alguien más, ¿eso cuánto me vale en el proceso? Pues digamos, si alguien se nos va al segundo día y dice, no, muy queridos, gracias, chao, yo ya estaba contando en mi área con esa persona, ya la tenía ahí incluida en mi indicador de productividad, entonces tenemos que volver a empezar, o sea, algo que reproceso implicaría y qué costo, creo que también podría ser una mirada. Total. Y de hecho, esa mirada es muy valiosa, sin embargo, yo creo que hay que hacer separación de variables, es decir, entrar a mirar en detalle y con una filigrana muy profunda cuáles son las causas del retiro de la persona, incluso más allá de lo que la persona nos verbaliza en una posible entrevista de retiro, por decir algo así, ¿cierto? Porque me puede decir, no, es que yo me voy porque, no sé, realmente el entrenamiento no estuvo, y cuando ves la realidad, es que le estaban haciendo ojitos en otra empresa, pero no lo quería decir desde antes. Entonces ahí hay que hacer una filigrana muy profunda. Gloria, Catalina, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Billy, hay una cosa que de pronto puede ser útil y es en la empresa donde trabajaba anteriormente, que es una empresa de tecnología. Sí teníamos un análisis supremamente detallado y completo, no del onboarding, sino del proceso de rotación. Y en ese proceso de rotación identificábamos como todas las aristas que estaban basadas no solo en cómo estuvo la experiencia de empleado, sino también cómo estábamos a la luz de la competencia y de las compañías para las cuales las personas se iban. Sacábamos indicadores de causas de rotación asociadas al mercado y asociadas internas a la compañía, y todas las variables que están asociadas a este proceso, las horas de psicólogas de selección, los costos del kit de onboarding, el tiempo de salarios de la persona en entrenamiento sin generar resultados, que es un tiempo, pues en ese caso de esta compañía era cerca de 21 días. Entonces toda esa información estaba cuantificada y basada en eso tomábamos decisiones inclusive de incrementar salarios, porque era más económico el incremento de los salarios que volver a hacer el ciclo de búsqueda en el mercado, incorporación y demás. Digamos que hay mucha información, y también en las causas asociadas a elementos que no eran ni siquiera externos y salariales, habían muchísimas variables, como decías hace un momento, de tener como todas las variables identificadas y ponderarlas y poder hacer, pues tomar acciones en términos de liderazgo, en términos inclusive de herramientas de trabajo, o en términos de decisiones de flexibilizar un poco la presencia y que la gente pueda trabajar en su casa, porque era en ese sector de tecnología, pues era clarísimo. Y teníamos un data lake, que es un lago de datos de los colaboradores, donde estaba la información absolutamente de todo lo que pasaba con ellos, donde teníamos mapas de calor, de ubicación geográfica de las personas donde viven, y el tiempo que se tomaba llegar hasta la oficina,
etcétera. Y ese tipo de variables inclusive hacía que la gente tomara decisiones, sobre todo en Bogotá, de renunciar a la compañía porque encontraban un empleo mucho más cerca de su casa. Entonces, pues poder identificar unas causales que ni siquiera están asociados a lo cuantitativo, sino a cualidades y atributos de los cargos, era supremamente potente en esta compañía para ese tipo de análisis del costo de la rotación, donde incluía, pues como te digo, no era solo onboarding, sino toda la gestión de las personas. Mónica, muchas gracias. ¿Y sabes cuál era la herramienta de gestión de personas que manejaban allí? Fue un diseño propio. Como es una empresa de tecnología, todo el equipo de tecnología tenía unos desarrolladores para procesos internos y todas las necesidades se hacían internamente. Y en ese tema, digamos que del entendimiento del lago de datos donde está toda la información de colaboradores, se empezaron ya a identificar inclusive correlaciones. Una persona que empieza a estar desconectada, que no está participando activamente en grupos primarios, que no se une a los eventos, celebraciones y actividades de la compañía informales, empieza a verse esa tendencia en la cual hay una desconexión. Y es claro que cuando la persona empieza a demostrar desconexión, su nivel de probabilidad de renuncia es altísimo. Entonces, una cantidad de información de los colaboradores asociados a incapacidades, a presencia, a participación y demás, empieza a empezar a mostrar tendencias con patrones de comportamiento que empiezan a ser un poco erráticos en lo que ha sido su comportamiento normal y nos empezaba a dar información interesante. Entonces, con el equipo de tecnología y un estadístico que se contrató para empezar a construir todo ese tema de análisis predictivo y poder pues como empezar a trabajar muchísimo con analítica de datos para recursos humanos. Pero el primer paso es saber cuál es la pregunta que me quiero responder, y en el caso de la compañía lo que hicimos fue plantear preguntas asociadas a la rotación, porque en el sector de tecnología, por lo menos en Colombia, el porcentaje de rotación es del 45 al 50%. Por lo tanto, esos porcentajes pues realmente tienen un incremento altísimo en costos que bajan muchísimo el EBITDA de las compañías. Es una rotación muy costosa. Entonces, desde ahí se empezó el ejercicio de trabajar con las personas y ya se empieza a crear todo ese mapa de datos y las variables asociadas a las personas que puedan tener ese nivel de enganche y de generación de compromiso con los líderes, con la compañía, y cómo conectamos la gente con ese propósito superior de la organización. Buenísimo, muchísimas gracias. Solo por curiosidad, ¿esa empresa era global? No, Choker Testing es una empresa colombiana de 20 años en el mercado, con sedes en Perú, Panamá, Medellín y Bogotá, pero es una empresa local y todos los desarrollos eran internos, y de verdad que es interesante como parar un poco en esta rutina del día a día de recursos humanos y hacer un ejercicio un poco más estratégico, no solo de ejecución, sino un tema como de prospectiva y analítica, porque nos ayuda muchísimo a que las decisiones que se toman tengan un foco con un Pareto muy claro y tener más impacto. Entonces, era muy interesante ese ejercicio. Bueno, vamos entonces. Bueno, Carlos, Daisy nos escribió la pregunta que nos quería hacer. Ella nos dice, pero Laura, dejémosla para la plenaria final, a ver si en las salas se nos ilustra un poquito el tema. Okay. Vamos para salas y ahorita volvemos a dar la palabra para que sigamos con la mecánica, ¿sí? Ahorita retomamos lo de Daisy. Entonces, recuerden, nos vamos a ir para salas, tenemos algunas preguntas, vamos a tener 5 minutos por pregunta. Tanto Marcela, Sara, que de pronto las podemos ver en este momento, y Laura, ellos nos van a ayudar con Mural a concretar. Y ahorita le damos la palabra, respondemos lo que nos dice Daisy, le damos la palabra, por ahí también la estaban pidiendo. Entonces nos vamos para salas de una vez para que sigamos con la mecánica. Recuerden que al final tenemos plenaria y seguimos respondiendo el asunto. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos manda a salas? Les voy a contar rápidamente. El sistema los va a enviar automáticamente a las salas. Lo que es Mónica, Gloria y Carlos, cada 5 minutos van a rotar. Ellos van a ser encargados de una pregunta. Ellos van a guiar la pregunta para que la contesten. En esos 5 minutos la idea es responderla. Y Marcela, Sara y yo vamos a hacer la conclusión en el mural. A los 5 minutos les voy a escribir pues que falta un minuto, a los 4 minutos que falta un minuto, hacemos la rotación de Mónica, Carlos y Gloria para contestar la siguiente pregunta.
Si tienen alguna duda, estamos pendientes pues ahí en el chat y pues ya voy a hacer entonces el envío a Salas. Eliana. Hola. Bueno, ya volvemos entonces a la fase final de nuestro World Café, siendo las 6:30, ya vamos terminando. Les voy a pedir entonces en la parte de relatoría si nos pueden compartir entonces las conclusiones. Nos estuvieron apoyando Laura, Marcela y Sara, que nos lean entonces rápidamente. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué respuestas tuvimos? ¿Quién arranca? Laura. Listo. Equipo 1. Equipo 1. Marce, tú eras la persona encargada con este equipo. En relación a la pregunta número 1, las conclusiones específicas tienen que ver con que el onboarding va más allá del contenido, es una experiencia que mezcla contenido más emociones, se diseña desde el pensar, el sentir, la expectativa y las inquietudes del colaborador e incluye muchos más actores de la organización. Y en relación a la inducción, se decía que es una capacitación necesaria, los contenidos se piensan desde la necesidad de la organización y finalmente que esta hace parte del proceso de onboarding. Muy bien. Listo. Vamos con equipo 2. La misma pregunta. Ok. Bueno. Entonces, en el equipo hablaban sobre entrar en flow, que es como ese parcero, por decirlo así, que te lleva pues como en todo ese proceso de este onboarding y nueva llegada pues como a la organización. También hablábamos de un tema de expectativa, de saber pues como cuál es la expectativa de la persona que llega a la organización y poder hacer un match con eso también de acuerdo a lo que le vamos a entregar, tener muy en cuenta el ADN de la empresa, pues inyectárselo, por así decirlo, a la persona que ingresa, lograr objetivos comunes, tener claridad en las variables de las personas que ingresan y de la organización, hacerlo bien. Esto lo decían con respecto a que no solamente se hacía para el proceso de las nuevas personas que ingresan a la organización, sino que también le mostraba a las personas antiguas o a las personas que están antes en la organización a cómo hacerlo mejor, ¿cierto? Adaptación rápida, que permitía, pues uno de los beneficios del onboarding es que permite la adaptación rápida, garantiza el proceso de desarrollo y crecimiento de las personas y también permite que se sientan parte de la organización. De alguna manera también disminuye los reprocesos y esto fue pues como las conclusiones principales que se conversaron. Gracias, Sara. Bueno. Con respecto al equipo 3, un segundo por favor. Listo. Aquí estábamos hablando que la diferencia es la construcción desde la experiencia, mostrar más lo afiliativo, lo emotivo y luego lo técnico para poder así enamorar a quienes entran de la compañía. Hacer los cambios de paradigma, no tener los checklists que teníamos antes de que todos los procesos de la compañía se pasaran y tuvieran contacto con ese nuevo colaborador, sino entender el otro y su proceso, lo que está viviendo, esos procesos de cambio y todo eso también para tener el diseño de los contenidos que se van a dar. O sea, no esperar que el primer día lleguen y les expliquen todo lo técnico, sino empezar a vivir desde lo más pequeño, desde cómo conocer la empresa, dónde está el baño, cómo se mueve, cómo se comunica la empresa y así ya llegar a lo más específico que es su desempeño. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta 2. Vale, en el equipo 1, entonces, respecto a los beneficios del onboarding dentro de la organización, se mencionaban algunos como lograr conexión con la organización, conocerla y vivirla, verse dentro de la organización siendo parte de ella,
permitir a la empresa conocer a las personas y pensarse adecuadamente el plan de desarrollo para ellas. El acercamiento de la alta gerencia en este proceso genera otro tipo de compromiso por parte del colaborador. Y finalmente, que es un proceso que permite disminuir la rotación. Sarita, aquí puedo... Laris, me lo acerca, porfa, un segundito. Bueno, en acciones concretas tenemos entonces cambiar el propósito, qué emociones queremos que se vivan durante este proceso de onboarding, interpersonalización, que se referían entonces a ser flexibles en ese proceso, pues como del 1 a 1 a cada persona, visualizar la cultura organizacional desde la casa. Esto lo hablaban desde el entorno que estamos viviendo actualmente, que es trabajo remoto o teletrabajo, que de alguna manera es complejo que ellos puedan llegar como a conocer las instalaciones si estamos después como desde la casa, entonces poder visualizar incluso desde esos ámbitos la cultura organizacional y tener una persona en quien confiar, o sea, un mentor o un padrino que te pueda guiar y con el cual puedas llamarlo si necesitas alguna cosa específica y que no, pues que no se sienta uno como perdido sin saber a quién llamar, a quién puede llamar de soporte. Entonces tener como una persona de confianza a la que te apoye en todo ese proceso. Muy bien. Bueno, acá el grupo 3 hablaba que mejorar el tema de rotación de personal, disminuir esas salidas tempranas. Es también que muchas empresas ya saben que tienen un proceso, o sea, no lo tenían nombrado como onboarding, pero ya tienen un proceso en el que están trabajando. También estaban hablando de que es para todos, no solamente para quienes llegan, sino para todos los que participan, y que es una creación en conjunto. Entonces, desde todas las áreas y desde qué comunicación y cuáles van a ser los contenidos que quieren brindar, siempre teniendo en cuenta a cada uno de los participantes dentro de la organización. Vamos entonces para la última pregunta. Muy bien, entonces algunas de las acciones importantes a tener en cuenta: segmentar acciones y contenidos, que sea un proceso práctico, sencillo e intuitivo, que haya una persona que esté a cargo, que se nombra como un líder y que pueda hacer seguimiento, que se integre la familia del colaborador. Y Eliana nos contaba y nos hacía la salvedad que es importante conocer hasta dónde se da esa integración de la familia. Y nos decían adicional que el recibimiento al colaborador debía hacerse con una persona que pueda entrelazar ese proceso desde principio a fin. Súper. Bueno, entonces en este equipo, en la diferencia de una inducción a un onboarding, se hablaba desde la conexión emocional, que con el onboarding se permitía crear una experiencia, que esa expectativa del colaborador frente a la organización también aumentaba, el poder diseñar experiencias específicas en cada una de las fases, entender, aprender y enseñar en ese, pues como en ese ciclo, porque cuando las personas llegan a la organización llegan con un nivel de ansiedad alto, entonces empezar inmediatamente con lo técnico puede que no sea pues que no suba mucho esos niveles. Que la persona viva la organización, entonces poderle permitir ese momento de que llegue con tranquilidad, pues con toda la ansiedad que se maneja del primer momento y que vaya conociendo poco a poco, pero obviamente en el tiempo que se debe conocer la organización. Cambiar de paradigma, tenerlo como de onboarding a inducción como tal, entonces es un cambio de paradigma, es un ejercicio que permite el vínculo y que preguntaban ellos que qué es lo que necesita entonces el colaborador, no hacerse el por qué hacer este onboarding, sino qué es lo que necesita realmente el colaborador. Ese momento de wow en el que ellos van a ingresar a la organización es un momento de impacto y
preparar la mochila, la diferencia pues del onboarding es preparar la mochila para ese viaje que la persona va a transitar en nuestra organización. Laura, enseguida que esa que nos quedó la última un poquito trocada, ¿cierto? Es decir, estábamos con la 3. Vamos entonces con la última, con la 3. Bueno, aquí es hacer primero un mapeo como de las necesidades que se tienen y de lo que se tiene actualmente, incluir a todos los actores dentro de la empresa, o sea, tanto el que llega como todas las áreas, y hacían una pregunta, es definir cuáles son los recursos que tengo disponible, definir un mentor y aclarar los contenidos que se necesitan al principio, muy ligado con las conversaciones que tuvieron en los otros puntos en donde hablaban que no todo el contenido se debe dar como de entrada, sino ir paulatinamente. Muy bien. Bueno, entonces para ir cerrando, Mónica, ¿qué te fue quedando aquí como de estas conclusiones? Gloria. Bueno, yo creo que la conclusión más importante, y voy a retomar las palabras de Billy de TCC, es que tenemos un cambio de paradigma. Nosotros no podemos seguir creando procesos desde la perspectiva de la compañía solamente. Yo creo que es una integración del individuo, la organización, y cómo el individuo y la organización lo unimos al colectivo. Y también otra cosa que me parece clave es ese tema de cabeza, corazón y manos. Una carga emocional muy importante, una ejecución y una orientación al logro y al hacer importante, y todo eso tiene que estar muy mediado por una perspectiva como estratégica, que la gente no vea que son flashes emocionales o acciones desarticuladas, sino que realmente en la narrativa, en el obsequio, en la experiencia, en el contenido, todo tiene un hilo conductor a la luz de la experiencia que queremos generar, y por eso no solo es inventarnos acciones, sino también es poner una perspectiva estratégica de esa experiencia para poder ejecutar cosas con sentido y conectar emocionalmente a la gente. Muy bien. Gloria. Pues complementando con lo que Mónica dice, pues realmente es un tema de alineación del propósito corporativo con el propósito de las personas, y también es un claro mensaje, y que lo decía pues creo que en la gran mayoría de los espacios que tuve con ellos, es muchas veces nosotros tenemos un montón de acciones y todo el tiempo estamos diciendo, no, es que si tuviéramos un proceso de onboarding, si nosotros articulamos todo lo que realmente hacemos en todas las organizaciones, les aseguro que salen los procesos de onboarding de todas las compañías en las que estamos aquí, así técnicamente no se llamen así, ¿cierto? Porque de una u otra manera, desde el rol que tenemos, estamos asegurando que haya una experiencia para esa nueva persona que llega, y la estamos coordinando con otras personas en la organización. O sea, entonces lo primero es la invitación a revisar qué tenemos para darle el valor. Lo otro es ver cómo lo podemos complementar, ¿cierto? Y asimismo conectarlo como con ese propósito de las personas y de la organización, porque obviamente tiene que haber una alineación claramente, porque si no la gente va a decir, ah, no, yo estoy aquí porque por un escampadero, pues mientras me sale algo, mientras estoy aquí, mientras lo uno y lo otro, y creo que no es el interés pues de ninguna de las compañías. Entonces es revisar eso que tenemos y darle el valor y ajustarlo, y obviamente pues si lo podemos, y alimentarlo, porque esto es un proceso absolutamente dinámico. Todo lo que uno se inventa en este momento, posiblemente en 2 o 3 meses habrá que inventarse otra cosa para complementarlo, cambiarlo, ajustarlo en un año. O sea, no quedarnos como que, ay, tenemos un proceso de onboarding, sí, súper lindo, 3 años ahí igualito. No, pues porque el entorno cambia, la empresa cambia, todos cambiamos. Entonces el proceso de onboarding va al ritmo que va todo, va la compañía y va el entorno. Gracias, Gloria. Bueno, agradecerle a Sara, a Laura, a Marcela, nuestras relatoras, que nos van a ir recopilando esto y se los vamos a enviar a todos. Con Daisy teníamos una pregunta para ir cerrando, y las preguntas corticas o que podamos tener en estos últimos minutos. Daisy, ¿nos quieres contar qué querías expresar? No, Daisy se le volvió a perder el audio. Voy a leer, Daisy, lo que nos estabas escribiendo. Listo. Entonces ella nos dice, en XM diseñamos un modelo de inducción con todas las variables que nos mostraron al principio: mentor, encuentros sincrónicos presenciales con líderes de la compañía. De hecho, le contamos que es un journey, él vive como un viaje en una ciudad y recoge megavatios. Es toda una experiencia blended. Han cobrado mucha relevancia para el
para el nuevo y para entonces, pero entonces, ¿qué diferencia tendría con el onboarding? La intensidad horaria. Esta inducción se demora una semana sin que el proceso lo toque, solo para explorar todos los temas de la empresa, visitas a centros de control, entre otros, y acompañamientos constantes. Ella ya habla que del nuevo colaborador, hace la corrección, la relevancia para el nuevo colaborador. ¿Me escuchan ahí? Sí, No. ya. Bueno, es un tema aquí. Carlos y equipo, finalmente a mí me quedó claro, no sé si para los del otro equipo pues estaba esta pregunta, finalmente es que en efecto para mí quedó claro que la inducción en sí misma solita es ese contenido que yo como empresa o representando a la empresa preparo para ese nuevo colaborador, pero cuando hablamos de un proceso de onboarding ya hablamos de un tema un poco, pues, mucho más integral. De hecho, un compañero decía, inclusive desde cómo entra, cómo lo reciben, cómo le gusta que lo llamen. O sea, una cosa es el contenido que yo preparo porque sé que necesita familiarizarse con ese contenido, y otra es el que él requiere específicamente, no solamente para conocer la empresa, sino además para su desempeño y demás. Entonces, y el tema de experiencia, entonces, cómo se está sintiendo, cómo me aseguro de que el tema de la ansiedad, un poco el temor, un poco la expectativa sea toda cubierta y se cierren como esas brechas con las que la persona llega. Otra es que, yo les decía, pues que poder verse como parte de la compañía, y a veces en procesos de inducción solamente, pues lo que hacemos es entregarle contenido, pero no sé cómo se sintió, espero súper bien y siga, ¿cierto? No nos aseguramos de eso, creo que el proceso de onboarding es eso. Y entonces con eso se complementaba otra pregunta, yo les decía, bueno, listo, si yo tengo acciones o actividades donde garantizo, de alguna forma, que está viviendo una experiencia más el contenido, pero me dura una semana, ¿eso es onboarding? Y finalmente veíamos que puede no ser sino más bien inducción. ¿Por qué? Porque en un proceso de onboarding yo me aseguro de que en medio del proceso que él está experimentando de hacer su trabajo, también estoy haciendo ese seguimiento. Y para ver eso, pues tengo que esperar que pase un mínimo de más o menos, pues decía Gloria, de 2 meses, ¿cierto? Entonces, pues a mí me quedó claro, no sé si tengan otro comentario y muchas gracias por estos aportes tan valiosos. Sí. Bueno, algo más, yo creo que está claro que hay que involucrar no solamente la atracción, el reclutamiento, la inducción, sino el entrenamiento. Esa fase del entrenamiento es clave, yo creo, y eso, desarrollar habilidades, pues no se ocupa en una semana. Y incorporarse en el nuevo rol, pues no es un aspecto de una semana. Entonces, más allá que se tenga establecido, pues se plantea, y yo pienso que como propuesta que sean 90 días, y a veces se ha vendido este programa como 90 días, pero siempre preguntamos, los que trabajamos en desarrollo, bueno, ¿cuánto nos demoramos desarrollar una habilidad o una competencia que habilite técnicamente que yo pueda cumplir un rol? Bueno, les voy a pedir que prendan las cámaras, si quieren nos vamos despidiendo, cómo se sintieron en esta experiencia, en este Work Café. Este es uno de nuestros encuentros de comunidad que agradecemos pues por habernos acompañado. Sí necesitábamos pues este espacio, yo sé que ahorita el mundo de la virtualidad han estado muy cansados durante todo el día, pero bueno, tratamos de hacer lo más ameno posible, lo más didáctico posible, y agradecemos a todo. ¿Alguien quiere decir algo? De nuevo, pues agradecerle a Mónica y a Gloria y a Marjorie por habernos ayudado pues en la construcción de esto, igual pues al equipo de Formativa por habernos acompañado en esto. ¿Alguien quiere expresar algo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo nos vamos? ¿Estamos bien? Nada, callados. Carlos, Catalina, yo creo que pues mi sensación es que cada vez vamos como hablando el mismo lenguaje, o por lo menos homologándonos frente a varios procesos, y creo que eso habla de que las brechas se van cerrando. Y me parece muy, digamos, ganador que cada compañía desde su estilo, desde su esencia, desde su cultura, va ajustando sus procedimientos y sus procesos, en este caso todo el tema de onboarding, que lo vivo a su manera, pero creo que estos espacios que nos permite como comunidad conversar frente a nuestras estrategias siempre va a ser ganador y suma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias entonces a todos. Hasta luego. Muy formales. Gracias. Les mandamos Gracias. Gracias.
Muchas gracias a todos por estar. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Chao.